Terminó cerrando con la aprobación de una ley y ahora Manuel Adorni, el vocero presidencial, lo que dijo es: vamos a derogar la ley de alquileres. ¿Cuál es el escenario que se viene respecto de esto? Estamos con Jonathan Valdivieso, que es del Observatorio de la Ciudad. Vamos a tratar de comprender cuáles los siguientes pasos y cómo están quienes quieren alquilar hoy en el mes de diciembre, cerrando este año tan complejo. Jonathan, buen día. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, contame, ¿qué es lo que estás viendo después del anuncio de que se va a derogar la ley de alquileres? Bueno, veo que se va a incrementar la situación dramática que ya viven los sectores que alquilan. La Argentina y especialmente la Ciudad de Buenos Aires se encuentran en una gran crisis habitacional. Crisis habitacional que la ley de alquileres viene a dar ciertas protecciones justamente al sector más débil de la relación entre propietarios e inquilinos, que son los hogares inquilinos. Estos anuncios, en un contexto donde se ha devaluado más del 100%, se ha anunciado quita de subsidios a la energía y al transporte, sí, va a generar obviamente que la economía de la familia se vea totalmente destruida. Y en un contexto donde el Estado debería intervenir para proteger más a los sectores más débiles, lo que va a hacer es va a dejar a estas familias frente a las fuerzas del mercado, ¿no? Frente al poder justamente de los propietarios, que son los que tienen la capacidad de decidir con quién alquilan y con quién no, y a qué valor alquilar por lo menos el ingreso de los alquileres. Y en el mismo día, cuando se decidía que el Estado tenía que intervenir para rescatar las deudas de los importadores, se utiliza un paradigma contrario donde se dice que el Estado no tiene que intervenir en la relación de alquiler, no es una cuestión entre privados, pero para rescatar a los importadores no toma la misma decisión. Y esto se hace con el fundamento de que la liberación o flexibilización de la regulación del mercado va a generar que vuelva la oferta o se incremente la oferta de alquileres residenciales, y eso no va a suceder porque tenemos un mercado de alquileres inmobiliarios totalmente dolarizado. Con la devaluación, los inmuebles van a ir más. Se van a sostener, porque van a incrementar sus valores en dólares, así que se va a sostener gran cantidad de los inmuebles a la venta. Va a seguir la demanda del turismo, porque la Argentina sigue siendo muy barata para el turismo, así que todo lo que sea alquiler de transitorio de plataforma va a seguir concentrando los inmuebles. Claro. Así que esto no va a generar que vuela gran cantidad de inmuebles a la oferta, así que no va a cumplir su motivo. Sí va a generar que las 9 millones de personas que alquilan en la ciudad, en la Argentina, vean cómo su sueldo va a ser insuficiente para poder pagar sus alquileres. Eso se sabía que iba a suceder, o por lo menos es una de las partes de que Milei dijo en campaña. Dijo que no estaba de acuerdo, que quería derogar la ley de alquileres y ahora efectivamente lo está anunciando. Pero entonces a mí sabía que iba a pasar. La pregunta que me cabe, que le haría a Jonathan es: la actual ley de alquileres es un desastre, porque claramente es un desastre. Entonces, la derogamos. Ahora que las partes se arreglen, ¿también es perjudicial para el inquilino? En este contexto es totalmente perjudicial. Obviamente los sectores propietarios van a querer recuperar la rentabilidad que se viene mitigando con la ley de alquileres. Recordemos que el gran problema, siempre lo destaco, no es el mal justamente de la ley de alquileres. Hay problemas macroeconómicos que generan esta situación, sí, ¿no? La alta inflación, la dolarización del sistema, la pauperización de los ingresos económicos de la familia. Si no se soluciona eso, no hay ninguna ley que pueda solucionar la crisis habitacional que tenemos. Recordemos que de 2001 hasta acá se ha duplicado la cantidad de familias que alquilan a nivel nacional y casi del 90 hasta acá se ha cuadruplicado la cantidad que alquila la Ciudad de Buenos Aires. Así que hay un problema de ingresos donde familias necesitan todos los meses capacidad económica para acceder a una vivienda, si no quedan en situación de calle o tienen que ir a vivir hacinados en las villas de la Argentina. Jonathan, ¿cuál es el porcentaje de un salario de un trabajador de hoy que representa un alquiler y cuánto era, por ejemplo, cuando decías vos recién que era 2001? Bueno, mira, cuando estuvimos discutiendo recientemente, hace un par de meses, la discusión de la ley de alquileres, las encuestas que se habían realizado, entre un 40-45%, casi la mitad de los ingresos económicos de la familia se iban en pagar los alquileres. ¿Y cuál es Ahora imaginemos esa situación con la inflación y la devaluación que se acaban de anunciar. Pero ¿cuál es la solución? A ver, venimos con este conflicto, nosotros lo venimos relatando acá, desde que yo tengo, no sé, ya no sé, yo también soy inquilino, digo, me toca alquilar, es muy difícil alquilar hoy en la Ciudad de Buenos Aires, es imposible. Digo, ¿cuál sería la solución? Un plan de vivienda de parte del gobierno, digo, porque aparte, encima a todo esto le tenemos que agregar que las propiedades cayeron en sus precios en dólares, digamos, como nunca, y que es muy factible que sigan cayendo ahora y que tengamos propiedades, digamos, que cada vez valen menos, pero que cada vez sale más alquilarlas. Bueno, en primer lugar, la situación de solucionar la crisis habitacional no es algo que se va a solucionar mágicamente un día para el otro, ¿no? Sí. Lo vemos con el tema de inflación, que te están diciendo de acá a 24 meses puede ser que mejoren las cuestiones. Bueno, imaginemos cómo va a ser la cuestión de vivienda. La solución necesita una batería de políticas, pero lo primero que necesita es cómo posicionarse frente al problema. Si el posicionamiento es el Estado se tiene que retrotraer, tiene que salir de la ecuación,
Creo que es un camino que no va a llevar a solución del problema, o lo va a agravar. ¿A dónde nos lleva eso? Tiene que ser el paradigma de que nosotros repetimos muchas veces y que está en la Constitución, es que la vivienda no es una mercancía que tiene que estar regulada por el mercado, sino que es un derecho humano. Y como es un derecho humano, el principal responsable es el Estado, es la comunidad que tiene que solucionar. Lo que ha sucedido, lamentablemente, es que hace 40 años que el Estado se retrotrajo de garantizar la vivienda, porque dejó al mercado con el tema de créditos hipotecarios. El mercado no pudo solucionarlo por las distintas crisis que vino en la Argentina, porque no destinó los ahorros a los créditos. Entonces, en 40 años estamos en esta situación que obviamente no se va a solucionar, porque también con alta inflación es imposible que vuelvan los créditos nuevamente. Se trató con los créditos suba y no funcionó. Solución no hay. No hay. A ver, solución a corto plazo no hay. No la estamos encontrando. A solución a corto plazo no hay. No es solución derogar de alquileres, porque en este contexto hay que proteger a los inquilinos, ¿no? Si uno los libera, van a quedar a merced de cómo incrementan los valores los propietarios. Hay que proteger la parte más débil, repito. Constitucionalmente, los inquilinos no solamente tienen derecho a la vivienda, sino que tienen los derechos de ser consumidores. Y la Constitución establece que se tiene que proteger el interés económico de los consumidores y se tiene que proteger su trato digno y adecuado. Hay soluciones estructurales y soluciones transitorias de emergencia, ¿no? No, digamos algo más duradero para que esto no estemos el año que viene hablando de lo mismo. Digamos, ¿cuál sería en la cabeza de ustedes? Más o menos posible, no importa, pero ¿qué les parece que se podría hacer? Hay un problema de fondo de que el problema de la vivienda no se soluciona si no se incrementa la capacidad económica de las familias. Bueno, sí, ¿no? Eso no, es imposible, digamos. Si no hay capacidad económica de la familia y no se soluciona el problema de inflación, estructuralmente el problema de la vivienda se va a ir agravando. En eso, hasta que eso se solucione y esperemos que se solucione, no vemos que esté pasando, se tiene que tomar soluciones de emergencia. La solución de emergencia es proteger al sector inquilino que ya tienen alquileres, para que no sean expulsados por todo este incremento del costo de vida. Se tiene que empezar a ver qué pasa con las viviendas que no se usan. Con eso no digo que se tiene que castigar al propietario que no la ponen en uso, sino implementar políticas de estímulo para que esa vivienda que no tiene ningún uso... Por ejemplo, rebajarles ABL o descontarles ABL, decir, si vos me alquilás esa casa, te vas a ABL. Créditos si necesitan mejoramiento de la vivienda, o se empieza a averiguar. Lo que pasa en Argentina, no tenemos información. No tenemos información de la cantidad de inmuebles ociosos a nivel nacional. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos algunos datos ambiguos que te dicen 200.000 inmuebles ociosos. Por eso solucionaron el problema de la vivienda linealmente en la Ciudad de Buenos Aires. Esa propuesta que he habido, corregime, la propuesta existió, lo que no sé es cómo les llega a los inquilinos. Después de la pandemia, que se quedaron libradas a su suerte y vacías montones de oficinas y edificios de departamentos en el centro de la capital, que se iban a destinar a alquiler. ¿Eso sucedió? ¿No pasó? ¿Qué pasó con eso? Bueno, y a ver, ese es un buen ejemplo. Por el tema de que la gente empezó a hacer home office y ya esas oficinas no son necesarias. ¿Eso se volcó o no? Sí, a ver, ese es un buen ejemplo también cuando se utiliza la excusa de otorgar soluciones habitacionales, cómo se hace negocio también con el Estado. En el microcentro se estableció un programa donde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, a través de créditos impositivos, financia hasta el 70% de la inversión que haga un propietario para refuncionalizar su edificio de locales comerciales a vivienda. Al principio te lo vendían de que era para colaborar con pequeños propietarios que tenían algún local en un edificio para refuncionalizarlo y ponerlos en alquiler. ¿Qué terminó pasando? Para hacer esas modificaciones del reglamento de copropiedad necesitaban el acuerdo unánime de todos los propietarios del edificio, lo cual hizo imposible su implementación. ¿Quiénes terminaron utilizando estas políticas? Los grandes bancos del microcentro, los que eran dueños de todo un edificio. Y ahora, por ejemplo, el banco hipotecario que compró el edificio de Plata de la ciudad, también a precio regalado, que va a ser una inversión de 70 millones de dólares, ingresó en este programa y posiblemente el Estado le financie el 70% de esos 70 millones. Es decir, todos los porteños y porteñas le vamos a financiar al banco hipotecario 50 millones de dólares para que refuncionalice el edificio de Plata. Entonces vemos que el negocio inmobiliario sigue siendo un gran negocio para el sector político, para la casta y los empresarios. Eso también sucede de que el sector inmobiliario no ha tenido una política de democratización de la vivienda. Uno diría, bueno, hace falta construir más viviendas y tenemos que estimular el sector inmobiliario. Actualmente se construye más del 70% de lo que se construía en el 1 a 1 de los 90. Y uno dice, ¿para qué se construye tanto? Digo, ¿qué pasa con esas viviendas? Lo que pasa es que esas viviendas... 70%, ¿me querés decir que aumentaron 70% de la construcción desde el 1 a 1? Los propios... Se construye muchísimo más. A ver, los propios CEO por lo menos tiran ese dato, claro, ¿no? Que uno puede decir que es quizás de mínima, que incrementaron la construcción 70% más que en los 90. ¿Qué es lo que sucede? A esos inmuebles solamente puede acceder el 3% de la población argentina, ¿no? No tiene capacidad de ahorro. Entonces, hay construcción de vivienda, hay inmuebles ociosos, lo que no hay distribución. No hay política de distribución de para quién se construye. Claro, eso te pregunto. ¿Quién compra esos edificios, esos departamentos? Y bueno, en todo este contexto desordenado que tenemos de la economía, ¿para qué sirve construir tanto? Sirve para lavar de forma legal o ilegal capitales. Recordemos que la actividad inmobiliaria es una actividad que recoge mucho el capital en negro. Sirve para transformar los ahorros de pesos en dólares, ¿no? Porque la inversión se hace en pesos, pero luego termina vendiendo la propiedad en dólares o se cotiza en dólares. Es verdad. Y sirve, en vez de crear vivienda, para crear activos financieros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No se está creando vivienda, está
están creando activos financieros. Uno ve Puerto Madero de noche y el 70% de las luces están apagadas. Eso va sucediendo y se va reproduciendo en toda la parte de la ciudad. ¿En qué quedó esto del famoso impuesto? Porque esto es desde 2017 y creo que vos eras uno de los impulsores en su momento del impuesto a las viviendas ociosas. No a esa persona que tiene su departamentito y lo pone en alquiler, sino a esa persona que maneja 10 o 15 propiedades, ¿no? Bueno, como repetía, ¿no? El impuesto a los inmuebles ociosos es una de las políticas para estimular que esos inmuebles tengan un uso efectivo. Que puede ser política de sanción, no sé, una multa, política de mayor costo económico con inmuebles ociosos o política de estímulo, ¿no? Exenciones impositivas, créditos, que el Estado negocie con los propietarios a alquilarles a un precio de mercado y luego hacer alquiler social. Digamos, hay millones de baterías que se pueden hacer. El tema es que si comenzamos con la decisión de sacar el Estado de la ecuación, nada de esto se va a poder solucionar y se avanza, ¿no?